guardador o guardadora o el tutor o tutora. Igualmente debe haber un equilibrio en lo que son los derechos, garantías y deberes del niño, como también debe haber un equilibrio entre los derechos y garantías del niño con los derechos y garantías del resto de la población, de los demás. Se debe tomar en cuenta también su condición como persona en desarrollo. ¿A qué se refiere el desarrollo integral? Justo a lo que hablamos en el principio anterior. El desarrollo integral se refiere al desarrollo armónico de todas las capacidades, ya sean físicas, afectivas, emocionales, espirituales, sociales, en la cual se va a tomar en cuenta sus interrelaciones del niño. La prioridad absoluta se da más que todo en casos, por ejemplo, de servicios públicos, en casos de socorro. Los niños tienen una preferencia, tienen una protección. Por ejemplo, en un accidente, los primeros que van a ser socorridos van a ser los niños, y tienen esa preferencia en atención, por ejemplo, también en servicios públicos. El principio de igualdad y no discriminación establece que todos somos iguales ante la ley y no debemos ser tratados de manera distinta, al igual que la equidad de género, no debemos ser tratados de manera distinta por razón de sexo, ya sea varón o mujer. La diversidad cultural, debemos respetar lo que es la identidad y cultura que tiene cada persona, que tiene el niño. En cuanto a la participación, se toma en cuenta que los niños deben participar libremente en lo que son aspectos sociales, familiares, en la escuela, y al mismo tiempo se debe garantizar que estos deben ser tomados en cuenta y su opinión debe ser escuchada. La corresponsabilidad, tal como mencionaba mi compañero anteriormente, ¿quién debe garantizar que estos derechos se cumplan, que estas garantías se lleven a cabo? Es papel fundamental no solo del Estado, sino también de todos nosotros como sociedad y principalmente como familia. El rol de la familia se reconoce como rol fundamental de la familia. Este es algo irrenunciable que, como mencionamos, va a garantizar lo que es el interés superior y la protección integral del niño. El Estado a su mismo tiempo debe asegurar políticas, programas de asistencia apropiada para que se tome de manera responsable cada uno sus papeles, sus responsabilidades. Los servidores públicos deben tener conocimientos necesarios para la defensa de los derechos de los niños, mientras que el ejercicio progresivo de derechos se refiere a que estos derechos se van a tomar de manera personal y estos derechos van a ir cambiando, no van a tomarse como de una manera estancada, sino que va a ir evolucionando con el tiempo y se va a aplicar de manera personal a cada persona. El sistema plurinacional integral de la niña, niño y adolescente, primero está como cabeza rectora lo que es el Ministerio de Justicia. Este debe tomar relación con otros dos subsistemas en los cuales se van a corresponder en elaborar planes, programas a nivel nacional, municipal, para realizar sus respectivas tareas. El sistema plurinacional
integral de la niña y adolescente, por ejemplo, dentro de este se llevan a cabo lo que es la Defensoría de la Niñez, servicios especiales de, de la niñez. El sistema penal para adolescentes puede estar conformado por especialistas dentro de la policía, el Ministerio Público. La asignación de recursos para estos planes, programas, ya sea que vayan explicando lo que son la protección social o la violencia sexual, que explique, por ejemplo, a nivel central, a nivel Estado, se va a sacar los recursos principalmente de lo que es el Tesoro General Nacional, mientras que a nivel municipal, autónomo municipal, los recursos se van a tomar de sus propios recursos, a pesar de que, pero esto va a ser de carácter obligatorio para que de esta manera, en cierta manera, no se ahorren y pongan de manera obligatoria este tipo de programas. Las empresas privadas deben cumplir con su responsabilidad social y va a salir los recursos de su propio bolsillo. Bueno, un poco terminando la explicación de estos artículos, podemos también hablar sobre lo que es la legislación comparada. Hemos agarrado 4 países principales, que es Bolivia, Perú, bueno, aquí Argentina y Chile. Como les había dicho, cada país, en este caso, sí tiene su propio código, pero en base a qué ha ido sacando, como les decía en un principio, todos han tomado como pilar fundamental la Convención sobre los Derechos del Niño, como también han sido apoyados sobre protocolos, convenciones también que tienen, y en su propia constitución de cada país, ¿no? Entonces, se podría decir, a manera de concluir, de que todos los países tienen sus propios códigos caracterizados de acuerdo, ¿no?, a cada país, a sus costumbres, a sus usos. Como podemos tomar 2 ejemplos, por ejemplo, uno es la definición de infancia. Como habíamos explicado anteriormente, acá en Bolivia nos dice que es desde la concepción hasta cumplir los 12 años de edad, y adolescente desde los 12 hasta los 18. Sin embargo, la legislación peruana nos dice básicamente lo mismo, la argentina, ¿no?, que se entiende por niño, niña y adolescente toda persona desde su concepción hasta los 18 años de edad. Entonces, de la misma manera, los 4 países que hemos podido averiguar en cuanto a su legislación nos hablan básicamente de lo mismo, manejan los mismos conceptos, como también el interés superior del niño, ¿no? Entre los 4 países, de acuerdo a su legislación sobre la niñez y la adolescencia, manejan los mismos conceptos, que siempre va a prevalecer el bien superior del niño, niña o adolescente. Y como conclusión, para la exposición podríamos decir que estos primeros artículos de la Ley 548 no solo establecen definiciones y competencias, sino que también consolidan un sistema integral, como habíamos explicado anteriormente, ¿no?, lo que refleja la influencia del proceso histórico y jurídico, que se apoya tanto en la Constitución nuestra como en convenios y organismos internacionales. Eso sería. Por delante. Están aplaudiendo. Todavía no han terminado, ahorita van a terminar. Ya, vamos a empezar. Vénganse aquí. ¿Por qué tienen miedo de subir aquí? Más ahorita se les va a ver, no importa. Ya. Primero pregunta tú a alguien del curso, alguien del grupo, sí, sobre tu exposición, a alguien del curso. Yo he visto que todos estaban muy atentos. No sé si alguien podría decirnos cuál ha sido el tratado o el convenio principal, que lo hemos repetido varias veces, sobre el cual la mayoría de los países de Latinoamérica se han basado para emitir sus códigos propios, ¿no?,
pregunta a sus compañeros. ¿Cuál es el objeto de la ley 548? Van a leer el código. Están leyendo. Referido al artículo 9 que habla sobre la interpretación, ¿qué nos dice en la ley 548? Ya. Yo les voy a preguntar ahora al club, Samuel, ¿cuáles son los principios que rigen la Convención de Derechos Humanos? Has expuesto los principios, ¿cuáles son? ¿Sí? Bueno, lo que se ha basado en la no discriminación, ¿no? Que es el desarrollo sostenible de la dignidad y el superior. Interés superior y Es el principio básico. Hay varios. derecho a ser escuchado. Menos. Hemos hablado ya de las etapas de desarrollo, ¿verdad? Dentro, que toma en cuenta quiénes entran dentro del ámbito de aplicación de las normas de la ley 548. ¿Quiénes son objeto de esa norma? Objeto de la norma, los sujetos de derecho. ¿Sí? ¿Quiénes son los sujetos de derecho? Lo divide en dos etapas, la niñez, la concepción hasta los 12 años, y la adolescencia desde los 12 hasta los 18 años. Ya, Marcelo, entendiendo que los sujetos que entran dentro del ámbito de aplicación de la ley 548 son todas las personas menores de edad, ¿sí? Desde que han sido concebidas prácticamente. Ahora, ¿por qué el código establece la presunción de minoridad? ¿A qué se refiere esa presunción de minoridad? Es una herramienta protectiva para cuando no se pueda determinar la edad de una persona, se asuma que es menor de edad. Por ejemplo, los adolescentes que están en situación de calle o en situación de alta vulnerabilidad, cuando enfrentan un proceso que puede ser penal, digamos, les va a favorecer el hecho de que se asuma que son menores de edad. Ya, ¿está bien? Entonces, presume siempre, la ley va a presumir siempre la minoridad. Cuando no se puede determinar, se presume que son menores de edad para todo lo que les puede favorecer, en tanto a través de los mecanismos que la ley establece no se pueda demostrar lo contrario, ¿no? Acreditar un certificado de nacimiento, una cédula de identidad que identifique más o menos la edad que tiene esta persona. Y finalmente, basta. Nos has hablado de algo bien importante, bueno, de varias cosas. Tú has hablado de lo más importante de este tema. Sí, que son los principios que rigen la ley 548. Esos principios los vamos a ir repitiendo todas estas clases, todos los siguientes temas. Dentro de esos principios, el más importante de ellos, y que hace referencia a que se menciona en varios otros códigos, es el de interés superior. Explícanos, ¿en qué consiste ese principio de interés superior? El interés superior es toda situación que favorezca el desarrollo integral de las niñas y adolescentes. También puedo explicar el desarrollo integral. El desarrollo integral se refiere al desarrollo armónico de las capacidades físicas, cognitivas, emocionales, espirituales. ¿Se dan cuenta que yo pregunto interés superior y me estás contestando principio absoluto? ¿Qué es el interés superior? Lo que nos establece el código es toda Has situación. explicado bien interesante lo del interés superior. Sí. Reiterarnos eso que has explicado. O se refiere a cómo se determina. Sí, ¿cómo se va a determinar el interés superior? Se determina tomando en cuenta lo que es la opinión del niño, luego tomando la opinión de, ya sea de la madre, del padre, tutor, tutora, evaluador, evaluadora. También debe haber un equilibrio entre los derechos, garantías y deberes del niño.
también no es un principio absoluto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de interés superior pensamos que cuando se refieren a niñas, niños y adolescentes ellos van a tener absolutamente la razón y no es así. Siempre se va a establecer un equilibrio, ¿sí? Entre los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero también entre los derechos, deberes, responsabilidades de las personas con quienes conviven, ¿no? Padres, madres, tutores, guardadores o responsables de menor de edad. Ya, muy bien. Preguntas. No sé si tal vez el grupo ha podido ver un poco el marco histórico de la ley 548, porque esta se establece recién en 2014 y la convención es firmada en 1989. Pasa un periodo bastante largo para que pueda existir una normativa en nuestro país. No sé si tal vez has podido quizás Bueno, a grandes rasgos, quizá, la convención se suscribe en el 89 y los países van entrando progresivamente, digamos, a la suscripción general. ¿Cuándo ratifica la convención? Bolivia la ratifica en 1990, si no me equivoco, en mayo. Es muy buena la pregunta. Desde 1990, donde ratifica Bolivia la convención, ¿qué ha pasado hasta el 2014? Concreta, no sabía. Ya, yo les voy a contar. No puedes tomar una buena hermano mío. Explicarles, tomen asiento. ¿Qué les ha faltado algo muy importante que estaba ahí? Explíquenos dos doctrinas. Ahí decía doctrina, ¿ves? Y precisamente en ese vacío está la explicación, y ahorita les voy a explicar. Ya. No toma estado popular porque han expuesto muy poquito, ¿no ves? Poquitos artículos era, pero tomando en cuenta las doctrinas marcaron un poquito más. Pero bien, ya. El siguiente tema es bastante extenso. Tema 2, grupo con el tema 2, voy a tocar derechos muy importantes. Esto también lo que a ustedes les ayuda es un poco a desenvolverse frente a sus compañeros. ¿Qué va a pasar cuando estén en audiencias? ¿Se van a ir detrás de juez? ¿Qué van a hacer? Si aquí estamos en confianza, todos se conocen, espero. La mayoría sí. ¿Eres estudiante o no estudiante? Pero el año pasado venía el... También venía. Ya. Voy a ir complementando un poco la explicación de los compañeros para introducirles a estos que son los derechos de la niñez y adolescencia. Vamos a empezar entonces conceptualizando, ¿sí? Este ámbito del derecho de la niñez responde a la tendencia humanizante que está viviendo el derecho. Bueno, en realidad las ciencias, donde se han establecido disciplinas como la psicología, pedagogía, sociología, y en este ámbito también en el derecho hay disciplinas que se han ido independizando como el derecho de la niñez. Es precisamente ese conjunto de normas que van a regular
obviamente los derechos que tienen niñas, niños y adolescentes, pero que sobre todo se van a ocupar de la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, establecer qué obligaciones tenemos nosotros como adultos, establecer los organismos, los procedimientos, las instituciones que hagan posible el ejercicio pleno de esos derechos que están establecidos en la ley en favor de los adolescentes. El derecho de la niñez, al igual que el derecho de familia, se caracteriza porque sus normas son de orden público, es decir, de cumplimiento obligatorio. Y al ser normas de orden público son inalienables, intransferibles, irrenunciables. Y se fundan en el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. El interés superior tiene una triple dimensión. Por un lado es un principio rector que hace a los derechos de la niñez. Por otro lado, es un derecho que tienen niñas, niños y adolescentes que se tomen en cuenta primero sus intereses. Y la tercera dimensión que se le da al interés superior es que es una norma de procedimiento. ¿Sí? Autoridades administrativas, judiciales, a momentos de resolver, siempre tienen que considerar prioritariamente qué es lo mejor para niñas, niños y adolescentes. En algunos casos, inclusive, sobre los intereses de su propia familia. Ya nos había explicado bien Samuel que el interés por reconocer más bien un interés en las personas que no habían sido adultas, que habían sido menores que nosotros, que antes eran considerados una propiedad de sus papás, una prolongación de los mayores, adultos en miniatura, surge como consecuencia así de las guerras, ¿no? Una de las guerras mundiales, donde una enfermera que ha visto esa necesidad, ha visto cuántos niños, niñas quedaron en la orfandad como consecuencia de este conflicto bélico, que ha fundado la organización que se denomina Save the Children. Y todavía hay en el mundo, hay en nuestro país esta fundación. La Sociedad de Naciones ha aglutinado a los países que en ese momento estaban en una contienda bélica. ¿Por qué? Porque ha hecho visible, todavía no había derechos humanos, no había ni siquiera una pequeña noción de lo que eran derechos humanos. Pero ahí los países han visto pues la calamidad de una guerra, donde el victorioso prácticamente actuaba como salvajes, se apoderaban de los territorios, de la propiedad, de las mujeres, de los niños, ¿verdad? Entonces establecieron un compromiso entre la Sociedad de Naciones, donde aunque estén en guerra, aunque existan conflictos bélicos, habían derechos que con prioridad tenían que tomarse en cuenta. Y dentro de ese contexto se vio a la minoridad, a los menores, ¿sí? Porque habían quedado muchos menores al cuidado de sus familias porque los varones mayores salieron a la guerra. Entonces aquí empieza a establecerse, a promulgarse una declaración, ¿sí? La primera declaración de Ginebra, que como ya nos explicó el compañero, contenía en principio 5 principios esta declaración. Fíjense cada uno de esos, ahora de repente nos puede parecer lógico, bueno, sí, aquí está, pero antes no. Antes se consideraba al menor como un adulto en miniatura. Y ustedes saben que niñas, niños tienen sus necesidades propias de la edad, tienen esos requerimientos propios de la edad y esos no se los tomaban en cuenta. Entonces se estableció que el niño tenía que ser puesto en condiciones en las que pueda desarrollarse de manera normal, de acuerdo a cada edad que tenía, cada etapa de desarrollo, no solamente desde el punto de vista material, sino también espiritual. El niño hambriento tenía que ser alimentado, ¿sí? Imagínense que eso se tenía que incluir en una declaración, que el niño enfermo debía ser atendido. Aquí cuando hablamos de niño enfermo, hablábamos de enfermedad, pero también se entendían discapacidades, ¿no? Tenía que ser atendido. El niño deficiente ayudado, el niño desadaptado, ese que era travieso, malcriado, maleducado, pero también aquel que cometía algún delito, que robaba de repente, que golpeaba,
abandonados. Fíjense cómo aquí, sin querer, se pone en un mismo segmento lo mismo a huérfanos, a niños desadaptados, a niños abandonados y a niños enfermos con enfermedades, pero también con discapacidades. Luego vamos a ir viendo que esto ha generado que se establezca una de las doctrinas que han empezado a regir los derechos, en principio, solamente de este sector de la población, ¿sí? Que es la doctrina de situación irregular. Luego decía, el niño debe ser el primero en recibir socorro en situaciones de calamidad, porque en ese momento estábamos pensando solo en la guerra. Debe ser puesto en condiciones, sí, de ganarse la vida, pero ser protegido de cualquier forma de explotación cuando está en esa situación de tener que ganarse la vida. Y luego ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene y de aportar sus mejores cualidades al servicio del prójimo. Al ser esta declaración de Ginebra de 1924, un momento inicial para el reconocimiento de los derechos de esas personas que no eran mayores, lamentablemente esto, al ser una declaración, era una simple declaración de buenas intenciones. No tenía un carácter vinculante que exija a los estados poder cumplir lo que decían. Ya luego, posteriormente, cuando se establece la Organización de Naciones Unidas en 1959, esos 5 principios iniciales que están en la Declaración de Ginebra se convierten en estos 10, pero lo mismo, una declaración. Pero fíjense que aquí ya se van viendo muchas más cosas que los niños necesitaban. No solamente necesitaban educación, no solamente necesitaban atención de salud o alimentos, sino además el que no sean discriminados. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión, nacionalidad, a tener una protección especial para su desarrollo físico, mental y social, a tener un nombre y una nacionalidad, porque antes solo tenían derecho al nombre aquellos que nacían en la familia bien constituida, donde la mamá y el papá estaban casados. Si estaban casados, tenían el apellido del esposo de la madre. ¿Sí? Los otros no tenían ni siquiera ese derecho al nombre. El derecho a la alimentación, sí, ya estaba visto, pero también a tener dónde vivir y a poder gozar de atención médica adecuada. El derecho a una alimentación y un trato especial de acuerdo a su condición de discapacidad, ya sea mental o física. El derecho a la comprensión y al amor de sus padres. ¿Por qué? Porque el ser humano no solamente se forma con cosas materiales, sino también se forma el espíritu, ¿verdad? El derecho a las actividades recreativas. Fíjense que allá los niños, en el primer principio, ¿qué íbamos a pensar en que la recreación podría ser un derecho? El derecho a recibir primeros auxilios ya no solo en situación de calamidad, sino en todo momento. De ahí viene que cuando hay estas situaciones de emergencia, ¿a quienes primero se tiene que dar prioridad? A las mujeres y a los niños. El derecho a la protección sobre cualquier forma de abandono, crueldad o explotación, y el derecho a ser criado como espíritu de pobreza. Bien, todo esto va a dar lugar a una doctrina que se llama la doctrina de la situación irregular. En esta doctrina de la situación irregular, como les había dicho antes, se pone en la misma bolsa a huérfanos, a niños abandonados que tenían mamá y papá pero que los habían abandonado, a niños enfermos físicamente, pero también mentalmente, a niños desadaptados. ¿Sí? Todos ellos entraban en la misma bolsa. Por eso se llamaba doctrina de la situación irregular, porque se entendía que todos estos estaban en una situación de riesgo social o de riesgo moral. ¿Sí? Representaban un riesgo a quienes, al otro sector, a quienes
infantes eran niñas y niños que habían tenido la suerte de nacer en el seno de una familia. Y esa familia obviamente les garantizaba automáticamente el ejercicio de todos sus derechos, ¿sí? Pero estos no, ellos estaban en situación de riesgo. Como era así, se los llamaba menores. Entonces, el término menor se utilizaba para hacer referencia a ese sector de la población que se encontraba en una situación irregular o que podía constituir un riesgo o un peligro moral para los demás, ¿sí? Y como eso era así, eran objeto de protección. Objeto de protección por parte de quién? De nosotros los adultos, de las instituciones administrativas, jurisdiccionales. Éramos nosotros quienes como una cosita no solo los cuidábamos, sino decidíamos absolutamente sobre toda la vida de ellos. Entonces, esta excesiva protección obviamente violaba y restringía sus derechos. ¿Por qué? Porque no nos interesaba a nosotros saber si las decisiones que se habían tomado sobre la vida de estas personas eran adecuadas o lo mejor para ellos. ¿Por qué? Porque la opinión de ellos no era importante. Como no sabían lo que decían, no sabían lo que hacían, solamente se tomaban que ese adulto decidía sobre ellos, ¿sí? Entonces se los consideraba incapaces y su opinión no importaba, ¿sí? En algunos, digo todavía en algunas casas, ¿no? Cuando un adulto está hablando y empieza a hablar a un menor, silencio, están hablando los mayores, o porque tú eres menor no puedes hablar, ¿verdad? En este caso sí, hasta chicón, pero en este ámbito, en esta doctrina era así. Bueno, les reitero, aquí esta doctrina se ponía en movimiento solamente respecto a esta parte de la población a quienes consideraban que estaban en riesgo o constituían un peligro moral para el otro segmento de la sociedad. Aquí la actividad administrativa y jurisdiccional estaba centralizada. ¿Quién? El Estado, y un gran jefe de familia decidía absolutamente sobre todo. Todo era hacia el Estado, centralizado. Y la actividad jurisdiccional se realizaba a través de una política social asistencial. Yo estoy tomando la mejor decisión porque me estoy cuidando. Y estoy tomando esa mejor decisión porque yo estoy actuando como un buen padre de familia. Yo sé lo que es mejor para ti. ¿Sí? Entonces, en esta doctrina, el juez tenía facultades ilimitadas porque se consideraba que actuaba como un buen padre de familia. Y lo asistencial se confundía con lo penal. Sobre el texto de darles ayuda, se criminalizaba la pobreza. Se le ponía a la misma bolsa lo mismo que a niños que de repente cometían delitos, rompían vidrios, o a aquellos que realmente asaltaban, robaban personas, o cometían de verdad delitos. Se les ponía al mismo lugar inclusive con enfermos físicos, enfermos con discapacidad, menores huérfanos o abandonados. Se les conocían sus garantías, como no se les preguntaba qué opinaban, si lo que se había decidido sobre su vida ellos estaban de acuerdo o no. Entonces se les conocían todas las garantías respecto a ellos. Eran imputados de delitos como inimputables. Al ser incapaces, obviamente no se los sancionaba por los delitos que cometían. Y la privación de libertad era una regla. ¿Sí? Era una regla tanto para ese huérfano como para ese enfermito con discapacidad o desadaptado. Y la privación de libertad era por tiempo indefinido. Podían salir de los hogares cuando cumplían la mayoría de edad. Ahora, ¿qué ha pasado? Y le respondo al compañero. De aquí a aquí ha pasado algo importante, que es que se promulga la Convención de los Derechos del Niño. ¿Sí? Entonces ya no ha sido tan así, ¿no? Obviamente hemos vivido un tránsito de varias otras situaciones, pero a partir de la convención se inspira en esta doctrina de protección integral. Y para esta doctrina de protección integral ya no hay estas diferencias, no hay. Para esta doctrina
como son sujetos de derechos, se reconoce sus derechos y se los promueve. Son personas en desarrollo, porque desde la concepción, a medida que van creciendo, gradualmente van adquiriendo cada vez más derechos, pero también obligaciones. Aquí sí, es fundamental escuchar qué dice, cuál es su opinión sobre eso que se está decidiendo. Pero no solamente escuchar su opinión, sino tomar en cuenta lo que dicen ellos, en todo lo que les incumbe, en todo lo que es de su interés. Aquí, esta doctrina se va a poner en movimiento cuando los derechos de estos niños, niñas y adolescentes sean amenazados o hayan sido violados. Se va a descentralizar y ya no es un todopoderoso que decide sobre los menores, no. Aquí ya se va a descentralizar toda la responsabilidad desde el nivel central del Estado, las gobernaciones, municipalidades, la sociedad y la familia. En este ámbito, el juez ejerce una actividad jurisdiccional. ¿Por qué? Porque va a actuar de manera técnica, aplicando el criterio que está establecido en la ley. Por lo tanto, el actuar del juez va a estar restringido por las garantías que le da a la niña, niño, adolescente, el ámbito del sistema de protección cuando se violan sus derechos, pero también va a estar limitado por las garantías que se le otorga al adolescente cuando es el adolescente quien comete un delito. ¿Sí? Aquí hay dos vértices, dos lados de la moneda, un sistema de protección y otro sistema penal juvenil. Entonces, obviamente se les reconocen todas sus garantías, ¿no? Y aquí surge este concepto, que es la responsabilidad penal. Ya no nos tapamos los ojos. Si ha cometido un delito, ha cometido un delito y tiene responsabilidad. Pero no es una responsabilidad igual que los adultos. Aquí es una responsabilidad penal atenuada, tomando en cuenta la edad que tiene el adolescente con responsabilidad penal. Y ya sabemos que no importa el delito o los delitos que se cometan, la privación de libertad dentro de esta doctrina es una excepción. ¿Sí? Dentro del sistema penal, el adolescente con responsabilidad penal que cometa el delito más atroz va a recibir como pena una quinta parte de la pena del delito mayor. ¿Cuál es la pena mayor? 30 años. Entonces, de estos 30 años, una quinta parte va a ser la pena mayor en el ámbito del sistema penal. ¿Sí? Pero la privación de libertad es una excepción, ya sea detención preventiva, ya sea una privación de libertad cuando se ha dictado una sentencia, es una excepción. Si se determina una privación de libertad, ya sea en un proceso de investigación o en sentencia, esa pena va a ser siempre revisada cada 6 meses con la intención de siempre cambiar esa medida socioeducativa que es tan gravosa como la privación de libertad por otra menor, cada 6 meses evaluando siempre cómo ha sido la evolución del adolescente con responsabilidad penal. Bien. Rapidito les voy a explicar esto. Hasta aquí preguntas, dudas. Doctora, ¿bajo qué términos ha llegado a determinar una quinta parte de la pena? A la responsabilidad penal atenuada, tomando en cuenta la condición del adolescente, ¿sí? Para poder determinar esto de la quinta parte, de una quinta parte, se toma en cuenta la edad, ¿no? Es decir, no es igual que un adulto, y de repente las motivaciones para cometer un delito no van a ser las mismas, pero además el sistema penal juvenil no tiene, tiene una finalidad parecida al sistema penal ordinario, que es el de reeducar, reencauzar y readaptar al adolescente. Entonces, más tiempo implicaría de repente la inserción en un centro penitenciario. Aquí no hay centros penitenciarios, son centros de orientación o centros de integración dependiendo del tipo de medida socioeducativa que se imponga. Por ejemplo, aquí el adolescente con responsabilidad penal va a ser juzgado dentro del sistema penal de los 14 hasta un día antes o un minuto antes a cumplir
Si pone una quinta parte, ¿cuánto es? Sí, digamos, tiene 15 años. Va a cumplir su mayoría de edad en este sistema, ¿no? Tomando en cuenta eso también. Ahora sí, si es que, digamos, pasa los 18 años, va a mantener. Pero para fijar esa pena gravosa se va a tomar en cuenta un montón de consideraciones. Las motivaciones, ese primer delito. No, pero si se le va juzgado aquí, va a permanecer. Al diferente es, por ejemplo, que tenga 17 años, ¿sí? Y se le va a fijar una pena de 5 años, por decirles, ahí sí va a cumplir hasta los 18 aquí y va a ser delincuente. Pero yo tengo entendido que todavía en los centros de orientación hay personas hasta de 22 años. ¿No? ¿Por qué? Porque aquí no es cárcel. Aquí vienen psicólogos, pedagogos, sociólogos, les enseñan a hacer algún oficio o algo, ¿no? Es diferente. Imagínense que después este adolescente va a la cárcel. Ahí lo perdimos. Esto es rapidito. Bolivia transitaba por lo mismo, ¿sí? Por lo mismo. De la doctrina de situación irregular tenemos una etapa precodificatoria, igual en Bolivia. En Bolivia hemos mirado a los menores a partir de la contienda bélica de la guerra de Chaco, porque también nos dejaron muchos huérfanos, ¿sí? Y en Bolivia al principio, siguiendo esa doctrina de situación irregular, lo primero que hemos hecho es crear un hogar que se llamó Patronato Nacional de Huérfanos de Guerra. Como no podía ser distinto, estaba en la ciudad de La Paz, ¿sí? Pero no solamente había huérfanos por la guerra, ¿sí? Sino también había niños abandonados. No se olviden que antes los varoncitos, cuando no había esta ley que hay ahora, tenían hijitos porque hicieran buenas gentes, les daban su apellido, ¿verdad? Y si no eran tan buenas gentes, desaparecían. Y eso pasaba mucho. Dejaban madres abandonadas, hijos abandonados. Entonces, como habían también menores huérfanos y abandonados por otras razones, se crea el Patronato Nacional de Menores Huérfanos de Guerra, igual en la ciudad de La Paz. Entonces, a todos ellos se los llevaba a la ciudad de La Paz. ¿Hasta cuándo? Hasta sus 21 años. Cuando recién podían salir del hogar, ¿no? Se crea en ese interín el Consejo Boliviano del Menor, ya no solamente para dar esa protección, vivienda, alimentación a los huérfanos y a los abandonados, sino aquí también atendían casos de abandono, migración, maltrato a menores de edad, tenencias indebidas y otros casos afines que tenían que ver con los menores. Ya dentro de un periodo codificatorio, todos estos, Bolivia ha tenido el mayor número de códigos que regulan los derechos de los menores de edad. En el sistema de situación irregular tenemos 3 códigos: primero, segundo y tercer código del menor. En el primer código del menor se crea el CONAME, Consejo Nacional del Menor, y aquí todavía era toda la acción administrativa. Como todo era administrativo, se crea la actividad jurisdiccional y se crearon los juzgados tutelares del menor. Luego, en el segundo código del menor se crean las direcciones del menor. Algunos de ustedes ya recordarán los DIRMES, las direcciones regionales del menor, provinciales del menor. Ya en el tercer código, aquí ya había convención, y en esta época el presidente era Jaime Paz Zamora, ¿sí? Que inmediatamente surge la convención, se publica la Convención de Derechos del Niño. Bolivia ratifica esa convención en 1990 por ley, la eleva a rango de ley, y como hemos ratificado la convención, ahí nos hemos comprometido a adecuar nuestras normas al ámbito de la doctrina de protección integral. Este código, pero todavía en el pleno siglo
situación irregular. De ahí recién pasamos a un código anterior que tienen ustedes, que es la ley 2026, que era el código niño, niña y adolescente, ¿sí? Y esto ha sido como una inquietud de UNICEF, de Defensa de Niños Internacionales. Aquí ya se establece que los niños no eran un objeto, sino que eran sujetos de derecho. Aquí se implementan los juzgados de la niñez y adolescencia y se inserta dentro de los juzgados a los equipos profesionales interdisciplinarios. Y en este código se insertó la noción de responsabilidad social y de adolescente infractor. Aquí todavía éramos así, más o menos, no veíamos las cosas como son. Aquel adolescente que cometió un delito no era responsable, no era imputable, era un adolescente infractor. No había cometido un delito, sino una infracción. Y aquí se decía responsabilidad social porque todos éramos responsables por el delito que había cometido el adolescente. ¿Sí? Ya luego, cuando se promulga la Constitución nos muestra otra visión de país. Entonces teníamos que adecuar nuestras normas a la Constitución. Solo dos códigos han sido los primeros en adecuarse: el Código de las Familias y el Código Niña, Niño y Adolescente. Ya no es niño primero, ahora somos primero nosotras, niños. Niñas, niña, niño y adolescente, ley 548. Este sí, el código que vamos a ver a partir de ahora, este sí está absolutamente basado en lo que es la doctrina de protección integral. Aquí se insertan, ya no se habla de infracción, no, aquí hay una responsabilidad penal del adolescente, aquí hay un sistema penal, aquí se inserta el sistema de protección integral para la niña, niño y adolescente, que nos explicó la compañera, que tiene dos vértices, un subsistema de protección y otro de un sistema penal. Y ahorita les voy a explicar rapidito porque tienen 5 minutos. En la ley 548 se inserta esto, que es el sistema plurinacional integral de la niña, niño y adolescente. Este sistema está integrado por órganos, instancias e instituciones que tienen por finalidad principal hacer que niñas, niños y adolescentes puedan gozar plenamente de sus derechos, de todo lo que ustedes van a explicar luego. Pero este sistema tiene dos subsistemas, dos. Este que es el de protección integral y el de penal, el subsistema penal del adolescente. Dentro del sistema de protección se van a desplegar las tareas para la protección en todos los niveles de responsabilidad, desde el nivel nacional que le corresponde al gobierno, al Estado, a través del Plan Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente, que tiene dos vértices que son muy importantes. El primero, lograr políticas de Estado para la protección y la prevención del trabajo adolescente. Esa es una tarea fundamental que tiene Bolivia. Tratar, es imposible que pase eso, pero tratar de erradicar el trabajo infantil. ¿Sí? Y luego hay otro gran problema en nuestro país y está contenido en el programa, que es el Programa Integral de Lucha contra la Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes. Esto forma parte del plan plurinacional a nivel nacional, pero que va a ser desarrollado en todos los otros niveles de corresponsabilidad por las gobernaciones a través de los servicios de gestión social, a través de las instancias departamentales de política social y en las municipalidades a través de las autoridades de la niñez y adolescencia. Todo esto a la cabeza del ente rector, que es el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. ¿Sí? Eso es. Bueno, estos son los principios que rige la convención. Y aquí hemos terminado los momentos. El conjunto de instituciones que ha mencionado al final son parte de Bolivia. ¿Cómo? Las instituciones que ha mencionado ahora mismo, el Ministerio de Justicia y Transparencia
no partes del ciclo vital. Sí, Es el sistema de nuestro sistema plurinacional integral de la niña, niño y adolescente. Eso se crea en la ley 548. Ya, chicos, nos vemos la próxima clase. Por favor, el segundo grupo se prepara. Ahora estuvimos bien, pero la mitad. ¿Ves?